llegó a mi vida, todo cambió. Le dio un rumbo nuevo a mi corazón. Cambió toda tristeza en alegría. Por gozo cambió el dolor. Cuando Él llegó a mi vida. Dios te bendiga. Bienvenido a tu espacio Cuando Él llegó a mi vida. Testimonios reales que van a impactar tu vida. No te vayas. Quédate con nosotros y juntos alabemos y exaltemos el nombre del Dios Todopoderoso. Cuando llegó a mi vida, de todo en mí, sentí que algo nuevo empezó a vivir. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora soy feliz. Jesús, le adoramos. Ahora dale un aplauso fuerte a Dios. Le adoramos, Jesús. Le glorificamos, Rey. Aleluya. Tú eres digno y eres santo. Gracias, Jesús. Levanto alabanzas a ti. Eres de poder, con voces de tu gloria. Sobre todo tú eres Rey. Levanto alabanzas a ti, porque tú eres
No hay nada mejor que alabar y exaltar el nombre de Jesús. En este día, en nuestro espacio de testimonios, tenemos a 3 jóvenes que son ejemplo y que sus vidas han sido marcadas por un encuentro especial con Cristo Jesús. Bienvenida Loida, bienvenido Juan, bienvenida Naida. Qué privilegio es para mí que estén compartiendo este espacio de testimonio de lo que Cristo hizo en sus vidas cuando Él llegó. Bienvenida Loida. Amén. Gracias, mamá. Un privilegio el poder compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Sé que será de gran bendición, al igual que los demás testimonios. Amén. Dios te bendiga, Juan. Bienvenido. Amén, Madre. Muchas gracias por el privilegio que nos ha otorgado. Y sé que nuestro testimonio servirá para edificar muchas personas y tanto a los jóvenes que hoy en día tanto lo necesitan. Amén. Dios te bendiga, Naida. Bienvenida a este tiempo de cuando Él llegó a mi vida. Amén, bendiciones mamá y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de venir a hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén, el privilegio es mío de que ustedes estén aquí y puedan compartir con nosotros este tiempo. Loida, ¿cómo era tu vida antes de Cristo Jesús llegar? Lo primero, vamos a partir. Tú naces en un hogar cristiano y tu vida se desarrolla dentro de lo que es el ámbito cristiano. Pero, ¿qué ocurría en tu vida? Bueno, sí, mis padres cristianos desde siempre, el evangelio, el temor de Dios fue básicamente lo que siempre conocí hasta los 12, 13 años y tuve un encuentro con lo que es el rechazo. Todos somos rechazados en alguna parte de nuestra vida, pero yo digo que tuve un encuentro porque fue un rechazo que me marcó. Me marcó a tal grado que me llevó a rebelarme, a ponerme de una manera súper rebelde en contra de Dios, de sus principios, de la iglesia, de todo. Ese rechazo fue de una persona muy cercana a mí. Ese rechazo trajo lo que fue falta de identidad. Porque recuerdo que esa persona trató de corregirme algo que yo había hecho mal y al finalizar su corrección lo que me dijo, hubiera sido mejor que hubiera sido varón, que yo hubiese sido varón. Y eso me trajo mucha confusión, yo una adolescente apenas, y yo decía, wow, pero ¿por qué me habrá dicho eso? ¿Por qué no me acepta como Dios me hizo? Amén. Y yo automáticamente empecé a hacer cosas para yo tratar de agradarle a esa persona, de llenar esa expectativa que tenía esa persona de mí, que no era la correcta. Entonces, básicamente mi identidad empezó a flaquear. Amén. Yo estuve muy haciendo cosas, comportándome como un varón, vistiéndome como un varón, hablando como un varón, porque yo quería agradarle a esa persona, pero eso simplemente traía lo que era más rechazo, y esa rebeldía me llevó, y ese rechazo me llevó a tener pensamientos de suicidio. En una ocasión ese pensamiento fue casi una acción, porque tomé la iniciativa de acabar con mi vida, porque yo decía, ¿para qué estoy viva? Si todos me rechazan, si no aceptan lo que yo soy, cómo Dios me ha hecho. Y yo decía, no, lo mejor es acabar con mi vida. Recuerdo que el enemigo me ministraba a la mente y me decía, sí, mátate, porque te van a llorar unos cuantos días, pero luego te van a olvidar. Y yo decía, es verdad, me van a llorar y luego se van a olvidar de mí. Y Dios no lo permitió, porque Gloria aunque a yo no Dios. estaba en los caminos del Señor, siempre experimenté la misericordia de Dios, Amén. el cuidado del Espíritu Santo, que aunque yo no estaba a lo mejor yendo a la iglesia, pero sí tenía muy en el fondo el temor a Dios. La palabra que había sido sembrada en tu niñez Exacto. temprana. Y yo digo que el Espíritu Santo me guardó en ese momento de yo no llegar a cometer lo que ya yo tenía en mente hacer. Amén. Y gracias a Dios, aquí estoy. Es básicamente ya a los 18 años que tengo, digamos, un encuentro real con Amén. Dios. Vamos a ver tú, Juan. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús?
Bueno, madre, mi vida en aquel entonces, antes de conocer a Jesús, en sentido literal no era una vida que digamos desorganizada, pero sí vivía una vida con esa necesidad de Dios. Amén. Porque antes de llegar aquí a la casa, yo llegué en el 2017, pero hacían ya como 3 o 4 años atrás que yo había sido cristiano. Pero sucede una situación que en mi casa nos mudamos de sector. De sector. La iglesia donde iba, que era donde yo me sentía identificado, me quedaba un poco retirado. En realidad el barrio donde era no era muy favorable para visitar ya, porque los cultos eran de noche. Entonces mi padre nos dice, hasta nos lleva a otra iglesia, nos dice que no vayamos. Él no era cristiano, pero siempre ha tenido el temor del Señor. Y nos llevaba a otra iglesia, nos decía que fuéramos a esa, pero yo no me encontraba en esa iglesia. No te sentías en tu ambiente. No me sentía en ambiente. Entonces ahí fui dejando de ir, a tal punto que dejé totalmente de ir a la iglesia. Dejé de visitar la iglesia, ya no iba. Muchas veces los hermanos preguntaban que si yo iba, y yo muy bien, pero en realidad no iba a ninguna iglesia. Estabas lejos del Señor. Estaba lejos del Señor, sí. Y ahí comencé la vida normal, a vivir como quien dice, como el joven, a vivir la vida, pero nunca tuve delirio al alcohol ni nada de eso, pero sí tenía una vida totalmente a espalda del Señor. Amén. Cuando me invitaban a la iglesia siempre decía, sí, yo voy, pero nunca llegaba ahí. Amén. Nunca llegué ahí. Anaida, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Bueno, mi vida realmente era una vida totalmente desordenada. Prácticamente yo llevaba doble vida. Digo doble vida en el sentido de que para el mundo yo mostraba una cara, pero cuando se cerraba la puerta en mi casa yo tenía otra. O sea, quién era yo en realidad, cómo yo me sentía, vacía, sola, con tantas inseguridades, con muchas cosas. Esas inseguridades, Anaida, te llevaban a mostrarte ante el público de una forma diferente a como realmente tú eras. Exacto. Yo delante de la gente me mostraba como que me ponía una armadura, como una coraza. Entonces, cuando ya yo estaba sola, yo lo que lloraba, me sentía sola, vacía. Yo le reclamaba a Dios que si para eso Él me había traído al mundo, que yo lo que quería era paz, que yo lo que quería era ser feliz y que si yo no me merecía eso. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Y cómo empieza a darse en sus vidas el llamado del Señor, ese encuentro? ¿Cómo se produce en tu vida, Loida, ese encuentro de Jesús? Bueno, aunque me crié en la iglesia, básicamente yo estaba siempre con los jóvenes, en la danza, en el drama, en todo eso, pero es como le decía, hasta los 18 años yo no tomé realmente la decisión de entregarle mi vida al Señor. Y yo era de las personas que le ponía muchos pretextos a Dios, porque yo decía, cuando lo haga, lo voy a hacer de una manera real. No lo voy a hacer por la presión de que, mira, tus padres son cristianos, tú tienes que ser cristiana. Yo decía, no, yo voy a tomar la decisión en el momento que yo me sienta segura de hacerlo. Y es como le decía, toqué fondo, porque el rechazo y pensamientos de suicidio y muchas cosas que me pasaban, y yo decía, Señor, ¿por qué yo tengo que pasar todo esto? O sea, que cuál era la razón, yo no la entendía. Hasta hace unos años yo entendí el por qué, fue que Dios permitió muchas cosas en mi vida para yo hoy poder testificar y dar por gracia lo que por gracia recibí. ¿Cómo se produce ese momento de toma de conciencia que lo que tú necesitas es una real relación con el Señor, Loida? Recuerdo que cada vez que yo iba a hacer algo, que yo sabía que no agradaba a Dios, algo me decía, eso no está bien, eso no está bien. Y recuerdo que un día en específico yo estaba haciendo algo que yo no lo quería hacer. Y el Espíritu Santo me habló con voz audible, porque yo digo, fue el Espíritu Santo. Porque, o sea, yo no
sentí como que esa voz me infundía miedo ni nada, sino que fue una voz con autoridad que me habló y me dijo, Loida, eso es lo que tú quieres para ti. Y desde ese día mi mente y mis pensamientos cambiaron, porque yo decía, no, es que no está bien lo que yo estoy haciendo. Yo entiendo que de una manera u otra yo necesito de Dios. Y desde ese día yo cambié porque yo no estaba ni siquiera yendo a la iglesia. Yo había dejado de ir a la iglesia, yo iba como una visita a la iglesia. Y yo recuerdo que retomé el visitar la iglesia con frecuencia. Y el día que yo recibí al Señor, recuerdo que empezó la adoración, bueno, no era todavía de la casa, pero en la iglesia a la cual pertenecía, empezó la adoración y yo no sé en qué momento yo me paré de la silla, yo no sé en qué momento yo llegué al altar, yo no sé en qué momento yo le dije al Señor te acepto, pero recuerdo que la presencia de Dios me envolvió de una manera tal que solamente me salía a pedirle perdón a Dios. Y con todas las cosas que yo le ponía como pretexto a Dios, aún con todo eso, yo pude tener un encuentro con Dios ese día. Amén. Y mi vida cambió. Gloria a Dios. Juan, ¿cómo ocurrió en tu caso? En mi caso fue algo un poquito diferente, porque yo antes de venir a la iglesia, antes de estar, yo tenía en sentido así, como yo le decía, la persona que me hacía algo tenía que pagármelo. Y en aquel entonces yo recuerdo, como ahora, tenía un compañero que en la escuela andábamos siempre juntos, para así decirlo, mejores amigos. Pero hubo un día que estábamos juntos y estábamos compartiendo con algunos compañeros y uno él me dice que si yo lo mojo, porque él cumplía años ese día, si yo lo mojo, vamos a pelear. Yo, no, manito, no hay que pelear, está bien. Y lo dejo, pero entonces él después viene y me tira una cubeta de agua. Cuando él me tira la cubeta de agua, se me daña el teléfono. Yo después de esa vez, yo no volví a hablar con él jamás. Hasta que llegué a la casa y cuando nos dieron sanidad interior, que pasamos el proceso, pasamos todo eso, llegó un tiempo en que ya el Señor ya me confrontaba y ya yo tenía que hablar con él. Yo en un momento entré a su Facebook y yo veo que él también es cristiano y yo le escribí por Facebook porque no iba a ir a su casa. Le escribí por Facebook y le digo, brother, yo sé que tú eres cristiano, yo también soy cristiano y la situación que nosotros tenemos no puede seguir. Yo desde ese sitio yo te pido perdón si algo te he ofendido, aunque fue él, pero yo le dije, yo te pido perdón, reconocí, si en algo te he ofendido, te pido perdón. Y me gustaría que en un momento nosotros nos juntáramos. De hecho, nosotros nos veíamos por la casa y yo lo veía por la calle y era como yo veo a nadie. Como yo veo a nadie. Y le pasaba por el lado y nos veía, muchos compañeros me comentaban de él y yo como que no me importaba, no me comentaban nada. Entonces yo lo llamé. ¿Sabe? Y Dios fue tan bueno porque yo y él no nos habíamos, después teníamos como un año que no veía. Y un día yo venía de la universidad y nos encontramos por la calle, ese día estaba lloviendo y nos encontramos y él me vio y yo lo miré y yo me devolví. Y ahí hablamos y codeamos y ahora todo excelente. Amén. Aparte de eso, también en el 2016 a mi padre le dio lo que es una trombosis. Entonces cuando le dio la trombosis ahí todavía no éramos cristianos ninguno. En la casa, gracias al Señor, somos todos. Entonces, cuando le dio la trombosis, ahí el Señor comienza a trabajar con nosotros, porque él siempre decía que él quería ir a la iglesia, que él quería convertirse, pero que cuando él quería convertirse, quería hacerlo de corazón y para no salirse más, porque esa siempre es la excusa que buscamos cuando estamos fuera. Así que decimos, yo quiero arreglar, si tengo una deuda, quiero corregir eso, si tengo algo, quiero corregir eso, para no salirme más. Cuando el Señor nos manda, ven a mí así cargado que yo te voy a hacer descansar. Y yo te voy a hacer descansar, sí. Entonces él decía eso, él siempre decía eso. Y yo le seguía los pasos, si usted se convierte y vamos a ver. Está bien, entonces el Señor trata con él en el 2016, en noviembre 6, le da una trombosis. Se le muere el lado izquierdo. Yo estaba trabajando esa vez. Cuando me llaman, tengo que salir corriendo del trabajo. Cuando yo llego allá, que veo a mi papá, un hombre fuerte, un hombre que siempre está movido, que veo que no se puede mover de ese lado. Entonces él siempre tiene una percepción que él nos dice, no, yo nací un día y uno se murió. En una situación así que te digan algo, tú rompes a llorar, pero yo tuve que ser fuerte y no lloré en el momento, pero pero me estaba marcando. Ya cuando, gracias a Dios, él sale de ese lugar, yo trabajaba con Armando, que es un hermano de la casa, Amén. Y él siempre nos invitaba a la iglesia. Siempre me invitaba a la iglesia, a los compañeros, nos decía, vamos para la iglesia. Siempre tenía ese espíritu de motivarnos de ir para la iglesia. Y recuerdo que una vez vinimos unos cuantos, venimos a la casa en un servicio y nos gozamos excelente, pero no pasamos, no sentí nada. Vinimos como por complacer, como por cumplir que él nos invitó. Entonces papi
siempre pasaba por la iglesia y siempre decía, yo a esa iglesia yo quiero ir, siempre él decía que quiere ir, pero nunca tomaba la iniciativa. Pero ya como yo era amigo de Armando, era mi superior y teníamos una relación maravillosa, hasta ahora tenemos una relación como de padre a hijo. Amén. Y él siempre se mantenía motivándonos para ir. Un día yo salgo con mi papá, luego de darle el problema, porque yo era que conducía el vehículo ya cuando él tenía esa situación. Ya él no lo dejaban conducir y yo conducía el vehículo, donde quiera que él tenía que moverse, yo lo transportaba. Entonces, en una él me dice, yo como que quiero ir para la iglesia, como pero que vamos a llegar donde Armando. Yo le digo, ¿tú quieres ir para la iglesia? Y está bien, yo le sigo dando para allá. Eso fue, y cuando pasamos por la iglesia, pasamos así. Él sigue callado, normal, y yo sigo normal. Y una cuando vamos llegando a la esquina por donde Armando, digo, vamos a llegar donde Armando, vámonos para allá. Doble pan de Armando, cuando cogemos pan de Armando lo invita a la iglesia, comenzamos a hablar, excelente ahí, y él lo invita a la iglesia, le dice, está bien, todo y que la familia íbamos ahí. Pero yo no estaba como entre ir, porque yo tenía tenía otros planes. Tenía otros planes. Pero el Señor estaba trabajando con nosotros. Llega el domingo, fue un domingo que nos invitó, llega el domingo. Cuando llega el domingo, papi se prepara, mami se prepara, que van para la iglesia. Pero yo no estoy allá, yo me había desaparecido, porque para que no me dijeran. Y cuando él llega a la casa de Armando, se encuentra que Armando no está ahí. Después fue que se dieron cuenta que Armando ese mismo día le dio una fiebre que tuvieron que internarlo. Pero papi dijo, ok, no hay problema, yo me voy para la iglesia. Y agarraron y se fueron para la iglesia. Cuando llegan a la iglesia, el hombre me dice, cuando está aquí, él sintió el toque del Señor y él pasó. Después cuando él pasa, que él llega a la casa, me comenta que él se ha convertido, yo estoy como medio, que el don se convirtió, porque el don vive, yo me lo encontraba raro. Y yo, bueno, está bien, yo no le dije nada, yo le dije, bueno, está bien. Pero después no pasan ni 3 meses bien cuando vamos para donde mi abuelo en Vallaguana, y cuando vamos para allá nos dicen que le tenemos una noticia. Yo, ¿una noticia? ¿Cuál noticia? Que mami se convirtió. Yo, ahora sí esta cosa se pone seria. Porque la doña... toda su familia fue a partir de la conversión de tu papá. Sí, a partir de la empezaron conversión. a aceptar al Señor. A aceptar al Señor. Gloria a sí Dios. Mismo. Entonces cuando vamos para allá, yo estoy, bueno, hay problema porque ya la doña se convirtió, el papi se convirtió. Bueno, ellos comienzan entonces a decirme, ya yo lo veo como que me están molestando mucho. Vamos para la iglesia, siempre me decían. Mami, ese día cuando ella nos dice, ella dice, yo quiero que ustedes me ayuden. Ustedes saben que yo tengo mi temperamento, es un temperamento fuerte, pero es un amor, pero tiene su forma. Y me dice, yo quiero que ustedes me ayuden, saben que es un camino, y yo, no hay problema, mi madre, no es cristiano, pero lo ayudamos, no hay problema. Entonces, cuando él siempre me invitaba, y yo creo que yo, si mal no recuerdo, nunca fui un día, fuimos en familia. Pues yo siempre tenía algo que hacer, y de hecho yo me agarraba de que yo tenía que ir a la universidad los domingos. Los domingos cuando él venía, yo le decía, no, yo tengo que salir tarde, aunque yo tenía que salir a las 12, yo tengo que salir tarde, yo salgo a las 6, me quedaba por ahí hasta las 6, y venía a las 6, porque ya yo sabía que cuando yo cogiera la guagua y llegara aquí, ya iba a estar todo cerrado. Pero el Señor un día trata conmigo, si el Señor se mantiene administrándome, y un domingo, recuerdo yo, no me toca ir a la universidad. Pero ya papi me dice, ¿tú vas a ir a la iglesia? Porque los jóvenes también le preguntaban ¿dónde está su hijo? ¿Dónde está? Siempre le preguntaban. Y me dice en un momento, ¿y tú no vas a ir para la iglesia hoy domingo? Yo me senté a comprometido, no puedo hablar de mentira, ya estoy en la casa. Nada, me puse ropa y vine para la iglesia. Me senté en el último banquito que está. Me senté y ese día, ustedes no estaban aquí, estaban, no sé si era en Plenitud o en Monte de Dios, estaban en Aro. Debió de ser Plenitud. Plenitud, sí. Entonces, estaba predicando Luis, el diácono Luis, y yo sentía como la necesidad de pasar, pero algo me decía, no pases, mañana tú tienes una salida, sabes que si tú pasas, tú no vas a poder ir. Y sentía eso, y eso ministrando, el líder Luis hace el llamado, y yo estoy en el último banquito, allá las piernas me están temblando, y estoy sudando, algo que nunca me había pasado, y estoy sudando, y algo me está diciendo, no pases, si tú pasas, mañana no puedes hacer la salida. O sea, la lucha que se da en la persona en el momento en que se está haciendo el llamado, hay una lucha en su interior. ¿Voy o no voy? Eso es conmigo. Todo lo que han dicho es para mí. Así mismo. Hasta que aceptas a Jesús. Sí, hasta que llegue el momento, el líder le hace el llamado y pasan algunos. Yo no paso porque estoy luchando allí, sigo sudado en una, ya es casi para despedirse. Todavía hay oportunidad.
Y yo como así, como entre, oye, yo no sé, yo llegué ahí adelante, él me abrazó, oró por mí, me dijo, oye, tu padre se va. Y después de ahí, gracias al Señor, ha sido algo Ha maravilloso. permanecido en el Sí. Señor. Anaida, ¿cómo fue ese encuentro entre tú y el Señor? Bueno, yo vine fue por medio a mi hermana. A tu hermana. Ella me invitaba siempre. Recuerdo que una vez me invitaron a una película. Esa película fue Dios no está muerto. Yo recuerdo que ese día cuando la película se terminó, yo literal andaba en el aire. Yo pisaba y salí de aquí y las lágrimas se me salían. Yo le decía, pero Giselle, pero ¿por qué yo lloro? ¿Por qué yo lloro? No puedo parar, no puedo parar. Y cuando llegué a mi casa, ahí fue que yo me desplomé a llorar y lloraba y lloraba y lloraba. Ok. Después de eso, todo empezó después que mi hijo se fue, porque el Señor tiene cuidado De todo. uno. Después que mi hijo se fue para afuera, mi hermana me invita nuevamente a la iglesia porque ella iba a testificar. Sí. Ese día de ese testimonio de ella, ok, cuando hacen el llamado, yo estoy de aquel lado. Perdón, ese día cuando llegamos, nos recibe una hermana. allá Una afuera. servidora. No, una hermana de aquí, de la casa, una hija de la casa. Me dice, ay, Dios te bendiga, qué bueno verte. Tú eres casi un miembro de esta familia. Bien. Entonces llegamos, estamos aquí, están predicando, todo. Hay una señora que está delante de mí y yo la veo que ella se vira, se sonríe y me mira. Digo yo, hello. Y entonces, y sigue la prédica y yo estoy sentada y la señora vuelve y se vira y me mira y se sonríe. Digo yo, bueno. El caso es que cuando papá está haciendo el llamado, ese día, yo tengo los ojos cerrados, tengo la lucha en mi cabeza, Sí. está por un lado, ¿qué tú vas a hacer? No lo hagas. Por otro lado está que tú me pides cambio, que tú quieres algo diferente en tu vida, y yo escuchaba como un murmullo y como La lucha. La iglesia estaba llena, estaba repleta. Y yo estaba como que, yo no escuchaba nada y como que a la vez ese murmullo. El punto fue que yo hice y rompí. Yo dije, bueno, del mundo yo conozco y sé que no hay nada. Ahora yo voy a ver qué tú me ofreces y qué tú tienes para mí. Uno Amén. desafiando al Señor. Sí, y usted Señor. sabe. Y yo pasé. Yo sé que había una algarabía. Me brincaron ahí adelante, me abrazaron, me felicitaron. Pero yo me fui para mi casa un mal de confusión. Digo yo, ¿y ahora qué yo hice? Llegué a mi casa y era llorando por todo y por nada. Digo yo, ¿y qué yo hice? ¿Qué yo hice? Al otro día me llama mi hermana. Me dice, ven, tú tienes que salir, tú tienes que llevar. Digo yo, pero ¿y qué sigue ahora? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? No, tranquila, vive tu vida normal, que no te preocupes. Y ciertamente uno se preocupa de qué uno tiene que hacer, pero uno simplemente tiene que depositarse en manos del Señor y Él va a ir haciendo todo. Amén. Como Él lo Así es. como Él lo hizo en mí. O sea, el Señor es maravilloso. Gloria a Él es Dios. Él. Y fue estableciendo un orden en mi vida, fue restaurando la relación con mis hermanos. O sea, nosotros hablábamos, pero cada quien vivía por su lado. Y el Señor fue restaurando. Fue abriendo camino, poniendo todo en poniendo su- orden. Exacto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno. Ya empiezan ustedes un nuevo caminar en el Señor. ¿Cómo ustedes fueron estableciendo orden en sus vidas? Loida, en tu caso, ¿qué proceso pasaste para llevarte al orden de Dios? Porque ciertamente aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero al empezar esa nueva vida,
Es una vida en el que tenemos que aprender como los niños aprenden a caminar, aprenden a hablar. Así empezamos a caminar y a hablar nosotros. En tu caso, ¿qué ocurrió, Loida? Bueno, así como usted dice, yo había aceptado al Señor, pero aún seguía el rechazo, aún seguía ese resentimiento, mucha confusión en cuanto a mi identidad, falta de perdón, porque también se le agrega eso. Y recuerdo que nosotros también nos mudamos, como le pasó a Juan. Mi familia, nosotros nos mudamos y la iglesia nos quedaba bastante lejos. Llegó un momento en el que ya entonces mis padres me decían, bueno, hay que ver qué iglesia nos queda más cerca, porque ya está muy lejos, es una distancia bastante ya considerable. Y recuerdo que yo le dije, ok, y yo duré aproximadamente 1 año y meses visitando iglesias. Y yo visitaba una iglesia y yo decía como que no es aquí, no es aquí. Y pasaba el tiempo, yo visitaba y yo decía, no, es que no me siento bien. Y recuerdo que, bueno, no estábamos aquí todavía, estábamos en el otro local. Y un domingo nosotros pasamos y yo le comenté a mi hermano y le dije, tenemos que venir a esa iglesia. Sí, vamos a ir a esa iglesia. Sí, a la iglesia chiquita de la Sánchez. Y decía, la que tiene los vidrios delante, vamos a ir ahí. Y recuerdo que cuando yo llegué, los servidores, todos, yo digo, ellos me estaban esperando porque me indicaron a dónde sentarme, me dieron la bienvenida y eso a mí me dejó que yo dije, wow, o sea, ellos me estaban esperando. Y eso fue algo que básicamente me cautivó. Es como que te recibieron, tú eres especial. Exacto, yo dije, pero ellos estaban como que ellos sabían que yo venía, o como que ellos me conocen y me dieron la bienvenida. Y básicamente empecé a visitar la casa. Y ya luego de un tiempo, cuando me acerqué a ustedes, que le comenté que quería pertenecer a la casa, empecé el proceso de la casa. Yo tenía un tiempo ya siendo cristiana, pero yo tomé mi discipulado, yo tomé sanidad interior, yo tomé el retiro de sanidad interior, también fui al Instituto de Liderazgo y durante todo ese trayecto el Espíritu Santo fue moldeando mi carácter. Puso personas específicas a mi alrededor, líderes que también junto de ustedes, de nuestros pastores, fueron moldeando y trabajando eso. El Espíritu Santo a través de ellos fueron trabajando eso conmigo. Y recuerdo que yo decía, yo quiero ser servidora. Y me preguntaban y yo decía, sí, yo soy lo que yo quiero ser. Y yo decía que quería ser servidora. Yo no sabía o no me imaginaba lo que en realidad, lo que conllevaba el yo ser servidora. Y ese fue el ministerio que Dios utilizó para empezar a trabajar en mí eso. Trabajar tu carácter. Trabajar mi carácter. Y la gente dice, pero ¿cómo? Y las personas que me conocen de antes y que me conocen ahora, dicen, pero es que en realidad es notorio, porque yo era del tipo de persona que explotaba rápido, me airaba rápido y era muy inconstante. Entonces, el Ministerio de Servidores fue básicamente uno de los ministerios que Dios utilizó para empezar a trabajar eso en mí. Papá, usted también, se han invertido en mí, en mi familia, pero todo ese proceso, todo ese tiempo fue los viernes. Nosotros tenemos intercesión de jóvenes y yo recuerdo que yo no me perdí una intercesión de jóvenes y es impresionante ver cómo el Espíritu Santo cada semana trabajaba algo en mí y me confrontaba. Amén. Y me confrontaba y yo decía, si yo quiero cambiar en realidad, tengo que obedecer lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y tuve que ir lidiando con todo eso, con esa falta de perdón que yo tenía hacia esa persona que me marcó desde mi adolescencia. Tuve que trabajar eso, fui libre de eso porque yo entendí, el Espíritu Santo me llevó a entender que esa persona me trataba así porque me estaba tratando desde su herida, que esa persona estaba herida y estaba hiriéndome a mí de una manera inconsciente. Y ya yo dejé de ver a esa persona como alguien que me está haciendo daño, sino que yo veo que es una persona que necesita el amor de Dios. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije,
o sea, aquí se acabó esa esclavitud. Amén. Entonces, esos pensamientos de suicidio que yo tenía, de que yo no tenía identidad, que cualquiera me venía y me decía, mira, ponte esto, te queda bien aquello, y yo lo hacía porque yo no sabía quién yo era. Y esa identidad que yo no tenía, con el tiempo, con los procesos de la casa, con la formación de líderes de ustedes que se invirtieron en mí, hoy yo puedo decir que soy una persona completamente diferente. Amén. Aún falta, Amén. porque estamos en el Claro camino que y sí. seguimos aprendiendo. Claro que sí. Y el Espíritu Santo sigue tratando con nosotros. Y son los tratos de Dios con nosotros, sus hijos. La palabra que trabaja en la formación de nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, el fruto del Espíritu en nosotros, lo que va mostrándole al mundo el carácter de Cristo en nosotros. Juan, ¿cómo es tu vida hoy día? Hoy día, gracias al Señor, mi vida es un poco más organizada, porque en aquel entonces yo tenía la facultad o la dicha de que cuando cobraba, gastaba todo, aunque no lo gastaba en bebida, pero si veía algo, lo gastaba. Si veía otra cosa, lo gastaba. Es decir, que el dinero no me duraba. Entonces, en aquel entonces también, cuando acepté al Señor, tenía un trabajo, duré un tiempo sin trabajo, duré alrededor de 3 meses sin trabajo. Le pedí al Señor que me ayudara a conseguir un empleo. Y el empleo que consigo es un restaurante y en la cocina cogiendo fuego. Nunca había trabajado así, pero el Señor lo quiso así y comencé. Recuerdo que ahí simplemente duré alrededor de 3 meses, pero no tenía tiempo en sentido literal de venir a la iglesia, simplemente podía venir en la mañana y los domingos, pero iba a la universidad. Entonces no tenía tiempo. Siempre le pedí al Señor que buscara la manera. Yo lo único que venía era los martes a la iglesia y era al instituto a coger discipulado, pero a los servicios no podía venir porque estaba trabajaba. El único día que tenía libre era los martes, no lo podía cambiar para los domingos porque era un restaurante y ya usted sabe, pero le pedí al Señor siempre que me ayudara a buscar la forma de yo ir a mis servicios y formarme. Entonces, en ese transcurso de ese proceso, porque reconozco que fue un proceso, tuve que reconocer que fue por algo que Él me puso ahí. Amén. Porque antes de estar ahí, yo tenía un trabajo donde ganaba suficiente dinero para pagar mi universidad, para darle mi casa, pero siempre lo gastaba. Entonces, cuando me veo en ese lugar, que simplemente me da para pagar la universidad, estoy encerrado. Pero el Señor es maravilloso. Cuando llego a la casa, que comienzo a establecer orden, a los 3 meses me llaman de otro empleo. Yo estoy en el empleo, me llaman de otro empleo para trabajar como trabajaba como seguridad de cámara, vigilando cámara en una empresa. Entonces ya ahí la cosa comienza a cambiar, el sueldo comienza a cambiar, pero ya con otra mentalidad. Amén. Ya ahí Dios comienza a poner orden en mi vida, ya comienzo a poner orden, ya no gasto el dinero como lo gastaba, ya entonces comienzo a trabajar en mi vida, comienzo a administrar esa falta de perdón que tenía a ciertas personas que siempre decía, si me hacen algo, ya eso se iba volviendo. Cuando fui a Sanidad Interior, a Retiro, fui confrontado, y el Señor ha trabajado de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Anaida, tú has atravesado por procesos difíciles después que aceptaste al Señor. Sé que eres un punto de equilibrio en tu familia, aún siendo una de las más pequeñas, ¿verdad? ¿Cómo tú describes tu vida hoy día? Bueno, como le comenté hace un momento, mi vida era totalmente desordenada. Yo vivía esa vida desordenada, ¿verdad? Pero dentro de mí yo decía que no era la vida que yo realmente quería, yo decía, pero que esa no es la vida, yo no estoy viviendo mi vida realmente. Pero ahora, después que yo vengo a Cristo, lo acepto como mi Señor y mi único Salvador, realmente la vida que llevo ahora es la que yo anhelaba y pensaba dentro de mí. Amén. Loida, hay muchos jóvenes que han sido marcados por personas de autoridad en su vida.
y están heridos, faltos de identidad, mucho espíritu de rechazo operando en su vida. Eso los lleva al pensamiento de suicidio y tantos pensamientos que van en contra del propósito de Dios en su vida. ¿Qué tú tienes para decirle a esos jóvenes de la obra que Cristo puede hacer en sus vidas? Cuando pasé ese proceso de lo que fue el rechazo, la falta de perdón y todo eso, es como le decía en un principio, yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar eso? Y hace, un par de años atrás, luego de pasar el proceso de la casa, que empecé a trabajar en seguimiento, que me asignaban jóvenes, chicas específicamente, para darle seguimiento, nuevas creyentes. Y también trabajo con un equipo de visita de adolescentes. Y varias de esas chicas con las cuales me tocó trabajar pasaron o estaban pasando por situaciones similares a las que yo viví. Amén. Y luego entendí que fue el Espíritu Santo para yo no hablarles desde un conocimiento de algo que escuché, sino para yo hablarles desde mi testimonio, desde mi vida, desde lo que Dios hizo en mí. Una experiencia de primera mano. Desde una experiencia de primera mano, de que si Dios lo había podido hacer conmigo, ¿por qué no lo iba a hacer con ella? De que se podía poner difícil la situación, pero que Dios al final de todo tenía un propósito con esa situación que estuvieran pasando. Amén. Juan, una palabra para los jóvenes. Dios, le tengo para decirle que Dios es maravilloso. Y cuando cambiamos nuestra vida y la moldeamos al diseño del Señor, suceden cambios que muchas veces nosotros no nos explicamos cómo suceden. Pero yo le aseguro que si toman el paso y se entregan al Señor con su carga, con sus pruebas, con todo lo que ustedes vengan, el Señor lo va a recibir con un amor inigualable y va a cambiar su vida. Amén. Yo le aseguro que Él tiene algo especial para ustedes y que ustedes son especial para Él. No importa lo que haya cometido, no importa lo que haya hecho, Él te ama. Recuérdate, como dice en su palabra, acuérdate, joven, en los días de tu juventud, para cuando vengan los días malos, en los cuales diga, no tengo complacencia. Es decir, que debemos aprovechar este momento, cuando nosotros ahora somos jóvenes, que tenemos fuerza y tenemos vigor, para seguir trabajando, para trabajar en la obra del Señor, porque Él nos necesita, Él nos ama, y más nosotros lo necesitamos a Él, porque sin Él nosotros no somos nada. Amén. Anaida, una palabra para esas jóvenes que aparentemente son populares en el mundo, lo tienen todo, pero que saben que su vida está vacía. ¿Qué tienes para compartir con ellas? Bueno, primeramente tengo para decir que la palabra dice que fuera de Él nada podemos hacer, que fuera de Él nada bueno hay para nosotros, que puede que estén viviendo una vida, vamos a decir, que se sientan plena y que piensen que todo va bien, pero la palabra dice que para el hombre hay caminos que parecen de bien, pero que al final son caminos de muerte, Amén. Camino de pecado. Así es. Y que fuera de Cristo nada somos. Y que Él es el que puede llenarlo todo en todo. Amén. Ahora, ¿cuál es la vida que quiere Dios para nosotros? En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El testimonio de cada uno de estos jóvenes evidencia el propósito de Dios, no solo para ellos, sino también para ti. Cristo Jesús no vino a establecer juicios antes. Los que nos alejamos somos nosotros. Ahora la puerta está abierta. Dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hoy la puerta está abierta para tu vida. El propósito de Dios es salvación para ti.
Él quiere darte identidad. Él quiere vendar tus heridas. Él quiere quitar de tu vida todo espíritu de rechazo, todo aquello que te lleva a pensar en el suicidio. Él no te dice hoy, este pecado es bueno, este pecado es malo. No, el mayor pecado del hombre delante de Dios es desechar el regalo que es Cristo Jesús para nosotros. Delante de Dios el pecado es pecado. Y el mayor pecado es rechazar la obra hermosa que Cristo Jesús hizo por el hombre. Así como Juan compartió con nosotros en su testimonio. No, yo era un joven normal, yo no hacía cosas malas, vivía en una familia bonita que tenía una buena relación, pero un día se dio un hecho en que ellos veían que no eran competentes y que necesitaban la ayuda de Dios. O el testimonio de Anaida, en el cual nos dice: yo vivía la vida a mi manera, con todo lo que el mundo podía ofrecer, pero en lo secreto de mi habitación sabía que estaba vacía. Hoy día, cada uno de estos jóvenes te dice: mi vida ha sido transformada, mi vida ha sido cambiada por el encuentro con Cristo Jesús. Es lo que Él tiene para ti. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Esa vida nueva la quiere Dios para ti porque te ama. Tú eres su especial tesoro. Tú eres el amado para Él. ¿Qué tienes que hacer? Lo primero es aceptar a Jesús como tu Salvador. Y vamos a hacerlo a través de esta oración. Si así lo quieres, repites después de mí: Señor Jesús, en esta hora sé que soy pecador y creo que mi pecado me separa de ti. Por eso, en esta hora voluntariamente confieso que soy pecador y te digo: borra mis pecados, quita mis rebeliones, acéptame como tu hijo. Acepto el perdón a través de Jesús. Desde esta hora rompo con el mundo y con las cosas del mundo para dedicar mi vida a ti. A partir de hoy, enséñame a caminar en el camino que es Jesús. Que mi mente y mi corazón sean transformados por ti a través de tu palabra y que pueda yo guiar a otros a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Si has hecho esta oración, háznoslo saber. Somos la Iglesia Casa de Buenas Nuevas. Estamos ubicados en la calle Sánchez 120, Antiguo Centro Español, en la ciudad de San Pedro de Macorís. Te recomiendo que desde hoy empieces a orar. Orar es hablar con Dios, como un amigo habla con su amigo o como un hijo habla con su padre. Empieza a hablar con Dios, que es tu Padre. Busca una Biblia, empieza a leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y en ella está contenida el pensamiento del Padre para nosotros, sus hijos. Y busca una iglesia donde congregarte. Allí se te guiará en el camino de Dios y podrás crecer así como lo han hecho estos jóvenes. ¿Quién sabe? Quizás si la próxima vez seas tú uno de los que esté aquí sentado hablando de la obra hermosa y preciosa que hace Cristo Jesús cuando llega a la vida del hombre. Nos vemos la próxima semana con un espacio similar, pero con un testimonio totalmente diferente de la obra que hace Cristo Jesús cuando llega a la vida del hombre. Nos vemos. Dios te bendiga. Cuando Él llegó a mi vida.